Hola de nuevo. Este vídeo trata sobre la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Como introducción tienes un tutorial que trata sobre los diferentes tipos de normas que tenemos en España. Si no tienes claro lo que es un decreto legislativo, decreto ley o la iniciativa legislativa, te recomiendo que lo veas antes de ver este vídeo porque así entenderás mejor este tema. Esta ley ha sido objeto de varias modificaciones y una de ellas toca este título sexto que vas a estudiar en este tutorial. En este caso, la modificación la introduce una sentencia dictada como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Generalitat de Cataluña. Antes de comenzar, voy a hacerte un breve resumen de las modificaciones que esta sentencia ha introducido en la ley. Bien, pues la Generalitat de Cataluña interpone el recurso porque entiende que ciertos artículos de esta Ley 39 vulnera algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, invadiendo el Estado las competencias autonómicas relativas a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas catalanas. El Tribunal Constitucional, en sentencia 55 de fecha 24 de mayo de 2018, estima parcialmente el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña en dos sentidos. Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de determinados preceptos y declarar contrarios al orden constitucional de competencia otros. Los efectos que produce la inconstitucionalidad y nulidad suponen la expulsión del precepto legal del ordenamiento jurídico y cuando declara contrarios al orden constitucional de competencia, lo que implica es la no aplicación en el ámbito que invade. En este caso, los preceptos que la sentencia declara que son contrarios al orden constitucional de competencia no son de aplicación a las comunidades autónomas, pero sí se aplican al ámbito estatal. Los preceptos que esta sentencia declara inconstitucionales y nulos son el párrafo segundo del artículo 6.4, los incisos o consejo de gobierno respectivos o de las consejerías de gobierno del párrafo tercero del artículo 129.4. De esta forma, este párrafo tercero se queda refiriéndose solo a la potestad reglamentaria en ámbito estatal y así el precepto ya no vulnera el artículo 147.2c de la Constitución española ni la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas. Y también el apartado 2 de la disposición final primera. En la siguiente diapositiva vamos a ver los artículos que son declarados contrarios al orden constitucional de competencia. Bien, pues estos son los artículos que la sentencia declara contrarios al orden constitucional de competencia. Bueno, pues si tiene curiosidad por conocer esta sentencia, en esta dirección, el jurista José Ramón Chávez hace un análisis muy bueno y muy interesante de la sentencia. Antes de comenzar, vamos a conocer el contenido de este título. El artículo 127 regula cómo el Gobierno puede ejercer la iniciativa legislativa y también sobre la facultad del Gobierno para dictar normas con rango de ley. El artículo 128 regula quién puede ejercer la potestad reglamentaria y también los límites a los que están sometidos este tipo de normas. El artículo 129 establece una serie de principios que se deben respetar en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Las administraciones deben revisar las normas para adaptarlas a estos principios de buena regulación. El artículo 131 regula la obligación de dar publicidad a las normas. El artículo 132 establece que se debe realizar un plan anual normativo. Y el artículo 133 regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamento. Bien, pues comenzamos con el primer artículo de este título, que nos dice
que el Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquellas en su ámbito territorial, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. La Administración estatal, autonómica y local tiene reconocida potestad reglamentaria. Este artículo nos dice que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los estatutos de autonomía y la Ley 7/85. Dicha potestad reglamentaria se encuentra sujeta a una serie de límites. El artículo 47.2 de esta ley establece que los reglamentos serán nulos de pleno derecho si no respetan una jerarquía normativa y también la reserva de ley. Según el principio de reserva de ley, se prohíbe que la Administración regule ciertas materias que la Constitución reserva al Poder Legislativo. Esto lo vemos en el artículo 128, que nos dice que los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Bien, pues según el principio de jerarquía normativa, situamos al reglamento por debajo de la ley, ya que éste no tiene rango de ley, pero también hay que aplicar el principio de jerarquía normativa a los reglamentos entre sí, en función del rango del órgano que los dicten. El artículo 9.3 de la Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa y el artículo 128 en su punto 3 nos dice que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Esta ley introduce una serie de principios de buena regulación en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. En concreto, la ley nos dice que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Estos principios quedan desarrollados en este mismo artículo 129, pero no los voy a redactar por no hacer muy extenso el vídeo. Estos principios deben quedar justificados en la exposición de motivos de los anteproyectos de ley o en el preámbulo de los proyectos de reglamento. Bien, pues termina el artículo regulando la obligación de evaluación del impacto económico, estableciendo que cuando la iniciativa normativa afecte
a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se establece la obligación de realizar una revisión periódica de toda la normativa en vigor para adaptarla a los principios de buena regulación. La exposición de motivos de la ley expresa que, junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y carga derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado. Y queda reflejado en este artículo que nos dice que las administraciones públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. Esta evaluación que hemos visto debe quedar plasmada en un informe que tendrá carácter público. Las administraciones públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica. La Constitución española, en su artículo 9.3, garantiza, entre otros, el principio de publicidad de las normas. Este artículo también recoge este principio y establece que las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente y de manera facultativa, las administraciones públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios. Seguimos con la publicidad de las normas y la ley nos dice que la publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la administración, órgano, organismo público o entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada administración pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. Como indica la exposición de motivos, con la planificación normativa se pretende obtener una mayor seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento. Este artículo establece que anualmente las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado el Plan Anual Normativo, se publicará en el portal de transparencia de las administraciones públicas correspondientes. Bien, pues tenemos que en el procedimiento de elaboración de las leyes y reglamentos se permitirá la participación de los ciudadanos a través de una consulta pública previa y un trámite de audiencia e información pública que se realizará en momentos diferentes. La consulta pública tiene como finalidad recabar la opinión de los sujetos y las organizaciones más representativas afectadas por la futura norma. Se realizará una consulta previa a través del portal web de la Administración competente antes de comenzar a elaborar un proyecto normativo. La ley concretamente dice que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento
se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Un ejemplo de cómo la Administración realiza este proceso es publicando una memoria o un informe que contiene estos puntos que acabamos de ver. Una vez que se ha redactado el proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, y en el caso de que afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, se publicará el texto en el portal web correspondiente. El objeto es recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por la futura norma y obtener aportaciones adicionales de otras personas o entidades. La ley nos dice que sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vienen afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. La consulta, audiencia e información pública reguladas en este artículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos, y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. El artículo 133.4 contempla algunas excepciones sobre la posibilidad o no de participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango de ley y reglamento. La ley nos dice que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información pública previstas en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a estas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Bien, pues para terminar tenemos que cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero de este artículo 133 que estamos viendo. También nos dice que si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por estas circunstancias se ajustará a lo previsto en aquella. Por ejemplo, tenemos el artículo 27 de la Ley del Gobierno, con el título Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado, que prevé, en ciertos casos que en el mismo artículo menciona, la posibilidad de una tramitación por vía de urgencia del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos. Este mismo artículo 27 establece que no será preciso el trámite de consulta pública sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de información pública sobre el texto que se establece en el artículo 26.6 de esta Ley del Gobierno.